Miguelito, te trae la palabra esta noche, así que vamos a invitarlo que venga por aquí. Invito al Señor. Amén, hermanos. Buenas noches. Bendiciones a todos. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio del libro de Santiago, de la epístola del apóstol Santiago. Vamos a continuar. Vamos a las escrituras, hermanos. Santiago, vamos a estar en el capítulo 2, la segunda parte. Santiago, capítulo 2. Vamos a estar, hermanos, desde el verso 14 al 26. El accionar de la fe, hermanos, es lo que vamos a ver en esta noche con la ayuda del Señor, el accionar de la fe. Santiago capítulo 2, verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por el otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que puedas en esta noche ministrarnos, Padre, a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, puede ser como esa espada de doble filo. Puedas separar, Señor, en nosotros lo santo de lo profano, Padre. Háblanos, Señor, haznos escuchar tu voz. Orada nuestros oídos, Señor, y abre nuestros ojos para verte, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, concédeme el de nuevo, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Que tu nombre sea exaltado en esta noche, Padre. Te amamos, Señor. Amén. La fe sin obras, dale, es muerta. Tenemos que expresar lo que creemos por medio de la acción. Santiago, en el capítulo 2, del verso 14 al 26, hermanos, nos está mostrando que la fe no puede estar separada de las obras, ni tampoco las obras de la fe. Si una persona no vive ni practica lo que cree, no estará dando evidencia externa de lo que profesa ser. Dale. ¿Qué es la fe verdadera? El verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Dale. Lo primero que queremos ver en esta noche es que la fe verdadera no es algo que solo decimos. Santiago del verso 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y ninguno de vosotros les dice, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Morará, en esta noche preguntémonos, morará el amor de Dios en alguien que actúe de esa manera, hermanos? Alguien que ve en necesidad a un hermano, porque no está hablando de gente de afuera, hermanos, está hablando de gente de dentro de la iglesia. Porque dice, y si un hermano o hermana, dice, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, está hablando de gente de adentro. La pregunta es, ¿morará el amor de Dios entonces en alguien que actúe con indiferencia ante la necesidad de algún hermano? Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo capítulo 7, del verso 15 en adelante. El árbol malo no puede dar fruto bueno, y al revés, el árbol bueno no puede dar malo, ni el malo puede dar bueno. Parece trabalenguas, pero no. Entonces, lo que está traduciendo este tipo de comportamiento es que no estamos viviendo lo que predicamos sobre el amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que traduce este tipo de conducta. Pensamos muchas veces solo en nosotros mismos y no pensamos un poquito en los demás y en cómo ayudarlos, cómo ayudarles. A veces tenemos la posibilidad de ayudar y no lo hacemos, pero ¿por qué no lo hacemos, hermanos? ¿Será por comodidad? ¿Será por incredulidad? ¿O simplemente será por la dureza del corazón? La fe activa es creer en Dios y obedecerle. No solo creer, no solo hablar. El conocimiento es vano si no lo ejecutamos y si no lo ponemos en acción, en práctica. Como decía Santiago en el capítulo 1, ustedes tienen que ser hacedores de la palabra, no solo oidores de ella, no que hacedores de la palabra. Pero la fe muerta, veamos cómo se comporta. Dice el verso 14, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovechará? Decía Santiago en el verso 14. O sea, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Yo puedo estar hablando bonito aquí de Dios, que Dios le bendiga, amén, aleluya, gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga, y veo a mi hermano que sale y llega a su casa y no tiene que comer. Que le vaya bien, hermano, cuídese, buen provecho, sabiendo que no tiene ni que llevarse a la boca. A lo mejor no sea el caso de ninguno de nosotros acá, gracias a Dios por ello, pero en determinado momento podemos estar enfrente de algún tipo de situación como esta. Quiera el Señor ministrarnos en esta noche, y a la luz de la Escritura podemos ver y entender que si decimos que tenemos fe, pero no obramos en base a esa fe y no hacemos lo que nos dice la Escritura, entonces preguntémonos en esta noche qué tipo de fruto estamos dando para el Señor. ¿O qué tipo de cristianos somos? Algunos podrán pensar que Santiago está contradiciendo lo que Pablo decía anteriormente o expresaba. Pablo, de que somos justificados y salvos por la fe. Amén. Pero Santiago y Pablo en ningún momento se están contradiciendo, para nada. Sino que Pablo está de acuerdo en que la fe salvadora se va a manifestar por las obras o en las obras de amor que podamos nosotros expresar, como lo vamos a ver más adelante. Y lo que Santiago está expresando es que muchos cristianos que dicen llamarse cristianos, pero están viviendo peor que la gente inconversa. A eso se está refiriendo Santiago. Está expresando Santiago que muchos cristianos dicen creer en el Señor, pero están viviendo como que no creyeran en Él. Parece contradicción, ¿verdad? Pero según sus propios deseos viven estos cristianos que solo dicen llamarse cristianos y son simpatizantes de una iglesia y no cristianos nacidos de nuevo, y están viviendo según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos, pero no según la voluntad de Dios, la ley.
El segundo punto es que la verdadera fe no es algo que solo vamos a sentir, ay, qué bien me siento en el culto, gloria a Dios. No es un sentimiento. En el verso 18 Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago no está diciendo, hermanos, si no vayamos a confundirnos en esta noche, él no está diciendo que somos salvos por hacer buenas obras. No está hablando Santiago de que vamos a ser salvos por hacer buenas obras, sino que lo que está tratando de transmitir Santiago en esta porción de la Escritura es que la fe salvadora inevitablemente va a producir buenas obras. Es la fe la que va a producir en la persona obrar. Es una fe que obra. No solo es algo que va a decir, no solo es algo que va a creer. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que está tratando Santiago de transmitir, que la fe salvadora inevitablemente va a producir en un cristiano el hacer buenas obras, el manifestar el amor de Dios y darlo a conocer a través de él. Para eso hemos sido creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No se trata de que yo voy a obrar porque soy una buena persona y que voy a agradar a Dios por eso, no. La salvación dice acá que es por gracia, fue un don de Dios, un regalo de Dios. Pero esa fe salvadora dice que en Cristo Jesús hemos sido hechos para buenas obras. Amén, hermano. Ahora, cuando nos arrepentimos y recibimos al Señor y permitimos que Él entre en nuestro corazón, su Santo Espíritu es derramado sobre nosotros. Él derrama su amor en una vida que le abre su corazón. Y Él nos enseña a amarle por sobre todas las cosas y amar al prójimo por sobre todas las cosas, aparte de Dios. Ahora bien, no se puede amar sin dar. La manifestación del amor debe ser darse. ¿Qué dice Juan 3:16? Yo sé que, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo, el Dios del universo, el creador del cielo y la tierra, dio a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos a través de Él. Dios demostró con acción el amor que tiene por la humanidad, hermanos. Él accionó, Él dio a su primogénito para que nosotros pudiésemos ser salvos por Él. Imagínense, como dice Romanos capítulo 5, verso 6, dice, lo que dice, hermanos, porque Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense qué precioso el amor de Dios. Dale. Dale. Vamos. Dale con todo. La fe verdadera no es algo que solo pensamos. La fe en el Señor, dale, papá, nos mueve a obrar conforme a lo que creemos, no solo a pensar. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 19. Rápidamente vamos a ver un personaje de todos conocido. Lucas capítulo 19. Verso 1 en adelante. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Sí.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era un lumpalumpa, era un palumpa, ¿sí? Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Aquí vemos el resultado de cuando una vida se encuentra con el Señor e inmediatamente comienza a accionar. Vemos a Zaqueo, después de haber recibido al Señor y de haber estado con él gozoso, lo vemos accionar. La conducta de Zaqueo de dar la mitad de sus bienes y de resarcir cualquier daño que hubiere hecho es lo que cada creyente que profesa fe en Cristo Jesús debe hacer o debemos hacer: creer y accionar, creer y obrar, todo para la gloria y honra del Señor. Estamos hablando, hermanos, de la fe en acción, no una fe muerta. No es algo que solo vamos a pensar, no es algo que solo vamos a decir. Es la fe en acción. Y la fe y las obras están ligadas una de la otra. Pero es de tomar en cuenta que las buenas obras deben de reflejar la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Porque como decía Efesios, hemos sido creados, dice, para buenas obras en Él. Amén, hermanos. Dale, papá. Lo otro, la verdadera fe no es algo que solo creemos. Cuando Santiago, y volvamos a Santiago, capítulo 2. En el verso 15, cuando Santiago habla, si un hermano o una hermana están desnudos o con hambre, como les insisto y les repito, aquí no está hablando de gente de afuera, hermanos. Está hablando de gente de la iglesia que están viviendo situaciones difíciles, que están viviendo situaciones complicadas y están cerca, están en medio, están adentro de la iglesia. Pero así hoy en día, en medio de la iglesia de Dios pueden haber hermanos necesitados que perfectamente pudiéramos apoyar conforme a la posibilidad de cada quien, pero a veces no lo hacemos. El Señor nos ayude, hermanos, a entender lo que en su palabra está diciéndonos aquí en Santiago. Entonces, la fe activa no es solo lo que decimos. La fe activa no es solo lo que sentimos. La fe activa no es solo lo que sentimos ni pensamos. Dale. La fe activa también incluye, hermanos, ¿vale? No es solo lo que hacemos. Amén, hermanos. Ni es solo lo que creemos. Textualmente, John MacArthur, quiero leérselo porque me llamó mucho la atención. John MacArthur, en su comentario del Nuevo Testamento sobre esta parte de Santiago, dice: a veces los cristianos, dicen, proclaman el Evangelio del Señor sin tener en cuenta para nada, dice, las necesidades físicas de sus oyentes. Les hablan de la salvación, pero parecen olvidar que la gente empobrecida necesita ropa y comida. A menos que la palabra y el hecho y la acción vayan juntos, o a menos que la fe sea demostrada por medio de un cuidado y una preocupación amorosa, esa fe está muerta.
Tremendas palabras, hermano. Ahí no basta solo hablar bonito, que Jesús aquí, que Jesús hizo allá, que Jesús te ama. Pero ¿cómo voy a demostrar yo que el amor de Dios mora en mí si me tapo los ojos cuando veo a alguien necesitado? ¿Cómo puede una persona o cómo puede el amor de Dios morar en una persona si estamos cerrándonos los ojos ante gente que necesita nuestra ayuda? Ayudar a alguien no significa solo darle pisto, hermano. Ayudar a alguien puede muchas veces simplemente escucharlo, apoyarlo. Voy a orar por ti. Voy a pedirle al Señor por tu vida. Ven, oremos. O simplemente acercarse. No implica apoyar, bolsearnos, hermanos, aunque eso puede en determinado momento suceder, pero insistimos o insisto, la fe no puede estar separada de la acción. La fe verdadera siempre trae consigo el accionar, la práctica. Es una fe que nos hace obrar, es una fe que nos hace accionar. Entonces la fe viva siempre va a producir frutos. Amén, hermanos. Lo veo muy serio, hermanos. Solo Alex dijo amén. Amén, hermanos. Amén, amén, hermanos. Lo veo muy serio, ya no me van a invitar, bro. ¿Qué brother, va? Está hablando de bolsearse, de dar nada, ve. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tremenda esta palabra, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, yo no sé quién sos, papá, pero nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas que le están diciendo al Señor, Señor, pero ¿qué no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿y qué no en tu nombre echamos demonios, hicimos esto, hicimos aquello? Esas vidas no eran vidas arrepentidas, hermano. Eran vidas que a lo mejor eran simpatizantes de la iglesia del Señor. Eran a mejor vidas que llegaban los domingos y después llegaban al siguiente mes o a los 2 meses y llegaban y cuando venían solo a platicar o a irse ahí a ver, a perder el tiempo, y cuando se estaba predicando haciendo otras cosas menos poniendo atención a la escritura, a la predicación del evangelio. Entonces, hermanos, la fe viva va a producir fruto porque esa es su naturaleza. Producir fruto, que no solo sea de boca nuestra cristiandad, sino que pueda ser demostrada por los hechos. Palabra dura es esta, hermano. Yo cuando terminé de preparar, terminé arrodillado. Señor, qué duros es mi corazón, Señor. Cuánta dureza y cuánta indiferencia hay en mí, Señor. Perdóname, ayúdame. Pero el Señor, amados hermanos, es un Dios de oportunidades. Simplemente tenemos que buscarle. Señor, es cierto, tengo el corazón más duro que una piedra, pero transfórmame. Dame de tu gracia, Señor, que pueda yo vivir y actuar conforme a tu voluntad, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Ya no quiero ser yo, Señor, porque que nuestra cristiandad, como les digo, hermanos, no se quede solo, como dicen, del diente al labio, que pueda ser demostrada con hechos, por las acciones, por la práctica diaria en nuestra vida de la palabra del Señor. Que se vea o que exista suficiente evidencia para que se demuestre que el cristiano ama a Dios por sobre todas las cosas, pero también ama a su prójimo como a sí mismo, como Él nos amó. Amén, hermanos. Acompáñenme por favor a la primera de Juan, capítulo 2.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 dice: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tremenda su palabra, hermanos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús, hermanos? Con humildad, con mansedumbre, haciendo bienes a todos, sanando enfermos, resucitando muertos, alimentando a las multitudes, enseñando los mandamientos del reino. Pues el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Misericordia, hermanos. Aleluya. Entonces, espérate, regresando. La verdadera fe no es algo que solo hacemos, hermanos. Vamos a ver rápidamente dos ejemplos. Regresemos a Santiago y vamos a ver el ejemplo de Abraham, verso 20. Dice, ¿qué quieres saber, hombre vano? Que si la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. El Señor había prometido un hijo a Abraham. Todos conocemos la historia, usted puede revisarla, Génesis capítulo 22 en adelante. Él había prometido un hijo a Abraham y a Sara su mujer. Pasaron aproximadamente, si me equivoco, por favor, corríjanme, pasaron aproximadamente 25 años desde que el Señor le diera esa promesa a Abraham. Abraham creyó y esperó. Llegado el tiempo, el Señor le dio un hijo en su vejez, a Isaac. Pero de pronto, ahí en Génesis 22, sucede algo. Dios le ordena, si me acompañan por favor rápidamente a Génesis capítulo 22. Vamos corriendo, como dice el hermano Juan Jorge. Sucede algo después del nacimiento de Isaac, sucede algo en Génesis capítulo 22, y es que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Esta orden que le dio el Señor lo hizo para probar la fe de su siervo. Pero vean, Abraham en ningún momento cuestionó esa indicación. En ningún momento la contradijo. No se quejó, no protestó, simplemente obedeció. Cualquiera de nosotros, quizás yo lo primero que le hubiera dicho, hey Señor, cálmate, si eso está muy difícil, hombre, si mira, si de 100 años tú ya querés que te llevártelo, no, hombre, cálmate, hombre, relájate, hombre, mejor pedime otra cosa, ¿qué querés? ¿Pudo haberle dicho eso o no? ¿No creen? Pero vean, en el verso 3 del capítulo 22 dice, Abraham se levantó muy de mañana, o sea, que madrugó pues, estaba oscuro cuando a lo mejor estaba y se levantó. Bien le hubiera dicho, Señor, no bromeemos así, hombre, calmate, relájate, ¿verdad? Take it easy, time out, no te sobes. Sí, déjame disfrutar al cipote, hombre, si me lo acabas de dar, ya te lo quieres llevar, hombre. Está muy difícil, Señor. Calmate. Pero dice que se levantó muy de mañana y su única misión era de obedecer, hermano. La única misión que llevaba a Abraham en ese momento era obedecer. ¿Por qué? Porque esta fue una demostración sorprendente de lo que es la fe, mis amados hermanos.
Abraham confiaba en que algo sobrenatural podía pasar en ese monte. Él sabía que iba a regresar con Isaac a su casa. No sabía cómo iba a ser, pero él estaba seguro de que iba a regresar con Isaac, aun si era preciso que Dios levantara de los muertos a su hijo. Aún así, él dijo, amén, Señor. No dudó, no titubeó, no protestó y simplemente lo hizo. Imagínense. Por algo le llamaban el padre de la fe. La fe actuó junto a sus obras y esa fe se perfeccionó por esas obras. Ahora bien, no podemos simplemente decir que creemos en Dios sin obedecerle, amados hermanos. La Escritura nos está enseñando el camino a seguir. Y si no le hacemos caso, a veces somos confrontados por la Escritura a hacer X o Y cosa. Y simplemente cuando somos confrontados lo que hacemos es, no, esa parte no me gusta. Mejor vámonos al Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, aleluya hermano, gloria a Dios. Pero cuando la palabra empieza a confrontarnos y empieza a arrinconarnos, mira, tienes que dejar eso. Eso no te va a llevar a nada. Bueno, sí, Señor, pero espérate, hombre. Mira, yo te voy a cantar, Señor, yo voy a ir a la iglesia, yo te voy a ofrendar, a diezmar, a levantar mis manos, a orar, pero no te metas con mi vida, Señor, porque así estoy bien, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Imagínense qué tremendo, hermanos. La fe viva implica acción. Volvamos a Santiago, hermanos. Santiago, capítulo 2. La fe viva implica acción. Y no podemos simplemente decir que creemos en Dios sin obedecerle. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero veamos Rahab. Verso 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En Josué capítulo 2, del 1 al 24, no lo vamos a ver todo, hermanos, porque ya no nos da el tiempo, pero vamos a ver unos 2 o 3 textos por ahí. En Josué 2, del verso 1 al 24, se narra que Josué envió a 2 espías a reconocer la tierra de Jericó y entraron en la casa de Rahab. Dice el verso 1, Josué hijo de Nun, en Josué capítulo 2, verso 1, Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Media vez pusieron un pie en Jericó, se activó la alarma y el rey fue informado y mandó a reprenderlos, mandó a buscarlos. En el verso 9 dice, cuando Rahab los escondió a los espías, fue confrontada arriesgando su propia vida, arriesgando su propio pellejo, porque si la descubrían iba a ser degollada, a lo mejor decapitada, no sé, ahí como mejor le pareciera al rey. Pero dice el verso número 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Cuando después de que los escondió, fue y empezó a platicar con los espías, Rahab les dice, sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de nosotros ha caído de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Verso 12. Os ruego pues que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Rahab había escuchado del Señor y de sus hechos poderosos. Vemos el verso 10 del mismo capítulo. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces vemos, hermanos, cómo Rahab de oídas conocía al Señor.
ella había escuchado que el Señor había abierto el Mar Rojo, que había destruido a los reyes de los amorreos. Pero por eso había nacido en ella esa fe en Dios. Y cuando tuvo la oportunidad de conocer al pueblo de Dios, se regocijó y por eso estuvo dispuesta a arriesgar su vida. Rahab, como les digo, tuvo el valor de poder arriesgar su vida porque estaba con un profundo deseo de conocer al Dios de los israelitas. Entonces, Santiago está poniendo estos dos ejemplos de lo que es la fe en acción, Abraham y Rahab. Personas que tuvieron la fe y la pusieron en práctica. Su fe los hizo accionar. Abraham, el padre de la fe, y Rahab, que era una prostituta, pero a pesar de ello, de esa condición, fue colocada dentro de la genealogía de Jesús. Puede verlo en Mateo capítulo 1, verso 5. Porque Dios no hace acepción de personas, como veíamos en Santiago capítulo 1. Ni tampoco tiene favoritismo por nadie, hermanos. Entonces, la fe y las obras sobresalen en la vida de Rahab, de tal manera que le permitió un lugar especial a la par de Abraham. Pero esa fe que demostró, vamos a Josué más adelante, en el capítulo 6, verso 24, esa fe que demostró Rahab, por esa fe fue que no murió, y Dios la libró a ella y a su familia. Capítulo 6, verso 24 de Josué. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que en ella había. La fe en acción, hermano. Dios salvó a Rahab de la destrucción. Esto nos está diciendo de que Dios bendice cuando a una persona, cuando ponemos la fe en práctica. Amén, hermanos. Entonces, la fe sin obras está muerta. Dale. Entonces, lo que Santiago está diciendo, ya en el punto casi final, no es fe o obras. No es fe y obras. Lo que Santiago está diciendo es la fe que obra, la fe que hace obrar a una vida, la fe que hace accionar a un creyente. Amén, hermano. Esa fe salvadora no es saber lo que Dios dice en su palabra. Esta fe de la que está hablando Santiago no es una fe solo de conocimiento. Esta fe se está refiriendo a hacer lo que Dios nos manda, obedecerle, aunque implique muchas veces hacer cosas difíciles. ¿Creen ustedes que estaría fácil ofrendar un hijo? Cuidadito. ¿Cómo pues? Si es mi niño o mi niña. Y Rahab cree que fue fácil para ella exponer su vida al peligro de la muerte y la de su familia por alguien que ni conocía. Ellos estuvieron dispuestos a accionar. Ahora bien, estamos viendo en estas dos personas, en estos dos personajes bíblicos, que la fe auténtica va a producir obras. Esa fe se tiene que ver cuando amamos a los hermanos. Esa fe nos lleva a accionar, a ayudar al hermano que tiene necesidad y no cerrar contra él nuestro corazón. Solo con la ayuda del Señor, hermanos. Entonces, resumiendo, la fe verdadera no es algo que solo decimos. No es solo decir soy creyente. No es solo decir Cristo le ama. No es solo decir Dios te bendiga. La fe no es solo lo que sentimos, qué bonito sentir el culto, como la presencia de Dios, gran amargado. No es solo lo que pensamos, qué bien, cómo habla la vida, la palabra. No es solo lo que creemos y no es solo lo que hacemos. La fe verdadera, hermanos, es una fe que obra. Amén, hermanos. Pongámonos de pie en esta noche. Damos gracias al Señor por su palabra. Su palabra, hermanos, puede hacer lámpara a nuestros pies. Entonces, hermanos,
La fe auténtica es la que va a producir fruto. Pero esa fe es producto de la palabra de Dios actuando dentro de un corazón. Es leer su palabra con un corazón humilde. Es acercarse a la presencia de Dios, dispuestos a ser transformados por Él, como alfarero, por esa palabra y por el poder transformador de su Espíritu Santo. Se trata, hermanos, de leer la palabra hasta que nuestro corazón sea impactado por ella. Se trata de leer la palabra hasta que nuestro corazón sea conmovido. Dejar que nuestro Señor, que nuestro Dios nos ministre cada vez que nos acercamos al libro. Cada vez que nos acercamos al libro, tenemos que venir con una actitud humilde. Venir ante Él y decirle: Padre, háblame, ministrame a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda ser como esa espada de dos filos, Señor. Cámbiame, transfórmame. No quiero seguir siendo el mismo. No quiero ser tan duro, Señor. No quiero ser amargado, ayúdame. De eso se trata, dejar que el Señor nos ministre, que hable a nuestro interior, que sature nuestra mente y nuestro corazón para poder meditar de día y de noche en su palabra. Y sobre todo, hermano, ponerla por obra. No es fe o obras. No es fe y obras. No se trata de fe y obras. Se trata de una fe que obra, hermano. Una fe que nos hace obrar. Antes de orar, meditemos en esto. Si en El Salvador, aquí en Sonsonate, arrestaran a las personas por ser cristianas evangélicas, de pronto tiraran una ley que dijera: todos los evangélicos los vamos a meter presos porque nos cae mal, por aleluya. Todos esos evangélicos los vamos a apresar. Ahora bien, si arrestaran a las personas por ser cristianos, ¿habría suficiente evidencia para condenarlos? ¿Habría suficiente evidencia para decir: este es evangélico, este está loco, anda distorsionando la verdad? ¿Habría suficiente evidencia en mí para que me metan preso por ser evangélico? El Señor nos ayude, hermanos. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Oh, Señor, ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, a veces somos tan indiferentes, Padre, a las necesidades de nuestro prójimo, Señor. Muchas veces pienso solo en mí, Señor, no en los demás, Padre. Delante de ti están nuestras vidas, Señor. Tu sangre preciosa pueda limpiar nuestro corazón, oh Dios. Quita todo estorbo, Señor, toda la dureza que hay en nosotros, Padre. Toda la frialdad, Señor, que pueda haber, toda la indiferencia, Señor. Permítenos, Padre, ser hacedores de tu palabra, Señor. Derrama tu presencia en nuestra vida. Crea en nuestra vida, Señor, corazones limpios, llenos de tu amor, llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, sálvanos, Señor, de nosotros mismos primeramente. Tu Espíritu Santo pueda ser derramado, Señor, que podamos ser transformados a tu imagen, que por el poder de tu Espíritu podamos caminar en este mundo como tú caminaste, Señor, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de humildad, de misericordia. Quita de nosotros este corazón de piedra, Padre.
plena, esa vida abundante. Como dice tu palabra, del corazón de los que creen en ti brotarán ríos de agua de vida. Eso queremos, Señor, eso anhelamos. Que pueda existir suficiente evidencia en nosotros de que tú vives y permaneces para siempre. Ruego por mis hermanos, Señor, puedas concederles gracia, amor, la llenura de tu Espíritu Santo. Haz un milagro, Señor. No somos dignos de ti, Padre. No somos dignos de ti, Señor. Pero tú moriste en la cruz del Calvario por nuestra maldad. Tú derramaste hasta la última gota de tu sangre para que por esa preciosa sangre podamos acercarnos a ti confiadamente y clamar auxilios. Cámbianos, transfórmanos, llénanos de tu presencia, de esa fe salvadora, de esa fe que nos pueda hacer que accionemos oportunamente. Sálvanos, Señor. Llénanos de esa fe salvadora, de tu fe, Señor. Sin ti nada somos, nada queremos hacer. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Quiero más de ti, Señor. Quiero menguar, Señor, para que tú crezcas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero más de ti. Más de ti, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Aleluya. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, ofrezco mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te ofrezco mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Dios. Amén. Hermanos, es una fe que obra. No es fe y obras, ni obras y fe, sino una fe que obra. Es una fe que no lo deja estar callado. No solo va a ayudar al prójimo, sino es una fe que lo hace hablar de Cristo también. Es una fe que lo hace actuar, decir, mira, yo conozco a alguien que de verdad me ha salvado. Es una fe que no nos puede dejar callados, hermanos. Amén. Por
próximo domingo, hermanos, siempre tenemos nuestro culto a las 9:30. Sé que es día de elecciones. Si usted va a votar, déjelo para la tarde, ¿sí? Venga en la mañana y mejor oremos. El Señor nos ayude, ¿verdad? Yo creo que hemos oído tantas cosas de tantas cosas políticas, pero ¿sabe qué? Como creyentes tenemos la obligación de votar, solo que órele bien al Señor, ¿sí? No vote por resentimientos, no vote por esto, por lo otro, vote según Dios lo guíe. Esa es la mejor manera de votar. No que aquel contra los pobres, aquel contra los ricos, no piense en eso. Vote y vaya a hacerlo porque es un deber para todo creyente. La Biblia dice, y lo invito a que lo busquen en Daniel, Dios pone y quita reyes. Yo no sé por qué uno sabe estos gobiernos, hermano, pero ¿sabe con quién está tratando Dios? Es con su iglesia, no con el mundo. Está tratando con su iglesia. Es tiempo que la iglesia se vuelva al Señor. Amén. Vamos a orar y terminar esta noche. Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos regalaste. Señor, gracias por tu palabra, por la fe, Señor, que obra. Señor, desde ya queremos pedirte por el próximo domingo, por esas elecciones, Señor. Padre, despierta a tu pueblo, Señor, de una manera que cuando vaya a ejercer esos votos, Señor, lo hagan, Señor, guiado por tu Espíritu Santo. Señor, oramos por esas vidas que están en autoridad, en eminencia, Señor, esas vidas que gobiernan nuestro país. Señor, dales tú la sabiduría, Señor, para hacer bien a este país, Señor. Sabemos que, Señor, si no se vuelven a ti, este país no va a cambiar, Señor. Pon hombres que de verdad te conozcan, pon hombres que te amen y que amen a la humanidad, que amen a las demás personas, Señor. Ayúdanos a nosotros como pueblo a ser parte de eso, Señor, para que tu nombre sea exaltado en este país, Padre. Y, Señor, gracias, llévanos con bien esta noche a nuestros hogares. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.